Amigos de Microfinanzas TV, reciban nuestros cordiales saludos. Como siempre, nuestra transmisión es en vivo. En esta oportunidad nos encontramos de visita en las oficinas de Informa Perú. Vamos a conversar con John Sarmiento, él es gerente general de esta prestigiosa institución. Bienvenido, John, es un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Neisy, por la oportunidad de compartir este tema tan importante con ustedes, ¿no? Claro. Contigo vamos a hablar sobre centrales de riesgo. Correcto, correcto, Neisy. John, tú que tienes tanta experiencia, tienes más de 20 años de experiencia en centrales de riesgo, ¿cuál es el origen de esta industria? Mira, Neisy, el origen de esta industria se basa en la necesidad y la carencia de información que se tenía en ese entonces. Estamos hablando del año 1996, que nace esta industria, un poco por la necesidad de que las entidades financieras no tenían idea de cuál era el comportamiento crediticio que tenían las personas en el sistema financiero y en el sistema financiero en general. Es así que por la iniciativa de dos bancos que se asociaron en ese momento, dos bancos líderes que se asociaron en ese momento, pudieron conformar lo que fue la primera central de riesgo del Perú. Sin embargo, hubo otros bancos que, no teniendo la información que ambos compartían, decidieron también formar una propia central de riesgos, ¿no? ¿Eso fue aproximadamente en qué año? Eso fue exactamente en el año 1996. Los bancos que se asociaron fue el Crédito y el Vice en su momento y formaron lo que fue Infocor. Y Certicom fue formado por Interbank, Latino, y esto se dio en la Asociación de Bancos del Perú. Así nacen las centrales de riesgo, ¿no? Con información propia de ellos, ¿no? Luego, con el tiempo, ya la superintendencia lo que hizo fue recopilar la información de todos y cada uno presentaba la información en el formato que correspondía. Y con el tiempo se fueron alimentando estas bases de datos con información no necesariamente financiera, y eso marcaba la oferta de valor en cada una de estas industrias, ¿no? Entonces, la necesidad hizo que naciera una central de información que recopile toda la data necesaria de cada uno de los clientes para que pueda mitigar el riesgo en las operaciones crediticias, ¿no? Ese es el origen de las centrales de riesgo. ¿Nos puedes mencionar cuál es el aporte de las centrales de riesgo al sistema financiero? Sí, el aporte inicialmente fue algo así como clarificar para todas las entidades del sistema financiero cuál era el comportamiento crediticio de los clientes. Pero el comportamiento crediticio no solamente estaba basado en las obligaciones que tienen con bancos, sino también existía ya en ese momento pues las cajas municipales, existían las cajas rurales, existían las financieras, pero había un mundo que no conocido de comportamiento crediticio, que era el mundo de las cooperativas, las ONGs, fundaciones o de ramas, etcétera, que también existía un comportamiento crediticio, pero no era visible para el sistema. La idea era concientizar a estas compañías la importancia de compartir su información, porque para ellos el RCC no era un formato al que estaban invitados a participar. Y es ahí donde las centrales de riesgo lo que hacen es capturar la información de este tipo de empresas que no necesariamente su participación estaba en Lima, su participación más estaba en el interior del país. Y es así en la búsqueda de información que también esta industria se entera que existen, digamos, fuentes de información para mitigar el riesgo en esa industria. El aporte de las centrales de riesgo finalmente ha terminado siendo progresivo, porque no solamente se basa en proporcionar información como el crudo de la información, sino a partir de la información generar, digamos, herramientas analíticas que permitan inferir comportamientos, ya sea de pago o ya sea de deserción del portafolio, ya sea de probabilidad de recupero, etcétera. Y también fueron incursionando en el mundo de las plataformas, en el mundo del Big Data, ¿no? Todo lo que pueda hacer aporte para la industria financiera en sus diferentes procesos internos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la industria de la central de riesgo tiene una responsabilidad muy grande, porque en la banca, por citarte un ejemplo, las centrales de riesgo no compiten entre sí, compiten con el propio banco, porque los bancos también tienen las capacidades suficientes como para desarrollar sus propias herramientas. Entonces, ahí digamos, el aporte, más que el aporte, se vuelve en una competitividad que tiene que desarrollar de manera muy rápida, porque también los bancos desarrollan sus propias soluciones de la misma forma. Entonces,
yo creo que ahí el componente de innovación es fundamental para que las centrales de riesgo sigan brindando un aporte a la industria y no sea simplemente un entregar datos, datos en crudo, ¿no? Claro, muy bien, John. ¿Qué futuro le auguras a esta industria? Es una muy buena pregunta, Neisy, porque esta industria, a partir de la competitividad propia del mercado, a partir de la competitividad que genera las propias entidades del sistema financiero en desarrollar sus propias soluciones, se ha ido contrayendo. Es decir, ha habido una contracción del mercado de centrales de riesgo por no necesariamente proporcionar las soluciones que una entidad financiera necesita. Entonces, lo que ha pasado aquí es que lo que yo veo es lo que ya ha venido pasando a través del tiempo. Esta industria, Neisy, se ha ido cohesionando y en eso se basa en las compras y absorciones que se han dado. Cuando a mí me tocó participar en Certicom, por ejemplo, Certicom fue comprado por Equifax. Y Certicom y Equifax también compró Infocor, Equifax compró Informa del Perú, Experian compró Data Crédito, ¿no? Y así este tipo de industria se ha ido cohesionando, tratando de buscar mejoras competitivas, porque aquí la diferencia no la puede hacer el precio, ¿no? A veces si se basan solo en el precio, entonces no hay una generación de valor como industria y se pierde la generación de valor que le toca como aporte a los centrales de riesgo. Yo recuerdo que se dio en su momento el plan Inca, que fue la compra de Certicom, el plan Pisco, que se dio para la compra de Informa del Perú, y que no nos sorprenda que mañana tengamos el plan Nazca, ¿no? El plan Nazca que vendría a ser la compra de algún buró que no genere valor en el mercado y que ciertamente con el masivo de la cartera pueda, ¿no? El que lo compre, poder todavía sostener su operación en un mercado altamente competitivo. Aquí la oferta de valor va a ser fundamental. Así es, John. Bien, lamentablemente el tiempo nos ha quedado corto. Nos gustaría seguir conversando contigo mucho más tiempo, pero ya habrá otra oportunidad, Claro ¿no? que sí, Neisy, con todo gusto y a disposición de ustedes. Ya, muchos éxitos para Informa Perú. Muchísimas gracias. Bien, amigos, esto ha sido lo que les acabamos de presentar. Muchas gracias por su sintonía. Hasta muy pronto, amigos. Gracias.